con nuestro amigo Paco Torres. Los jueves tenemos lecciones de historia. Paco, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, Paco, hoy vamos a hablar de Ifni, la guerra de Ifni, en un nuevo aniversario. Cuéntanos. Sí, bueno, se cumple el 60 aniversario del fin de la guerra cortita, que además es justo esta fecha, entre enero y febrero. Bueno, la guerra de Ifni, que algunos llamaban la guerra ignorada, la guerra olvidada, la verdad es que ha quedado ahí un poco como perdida, ¿no? Sí. Porque en realidad pues digamos la última guerra, ¿no?, que ha librado España, y que fue una guerra, a mi juicio, que se saldó en las circunstancias en que se hizo, además de forma bastante brillante, yo diría. Hay que tener en cuenta que los años 50 son los años que se inicia la descolonización de África, y que en el mundo lo que pesa ya son los Estados Unidos y la Unión Soviética, y que lo que ya pierde peso es el viejo, ¿no?, eje franco-británico, que se demuestra cuando pierden el canal de Suez, una operación aquella famosa en Suez, en la cual los americanos no intervienen porque les interesaba naturalmente esta cuestión. Y dentro de lo que es la descolonización, yo, a mi juicio, visto desde hoy, creo que Franco supo leer, porque al final esto es responsabilidad militar y responsabilidad de Franco, supo leer perfectamente el mapa, él conocía bien las circunstancias de África, de lo que estaba pasando, y que más tarde o más temprano, lo que era el territorio, que era Marruecos, Ifni, la zona de Cabo Yuni, Sáhara, la Guinea y Fernando Po, eran como unas piezas de ajedrez que iban a ir en este mundo de la descolonización, donde no había interés internacional y las grandes potencias te abandonaban esta cuestión. Estaba claro que si Inglaterra, Francia, etcétera, iban a perder esas colonias, pues naturalmente España no iba a ser menos. Por lo tanto, había que hacerlo de la manera más lógica, menos costosa y menos problemática posible, y creo que Franco ahí lo hizo muy bien, porque trazó, digamos, cómo eso iba a ser progresivo, y además sin que tuviéramos un problemón como tuvo Francia, que cuando sucede esto de Ifni está dentro de la guerra de Argelia, prácticamente ha tenido que llevar allí 250.000 de soldados, y todo el mundo sabe cómo acabó la guerra de Argelia. Dieron la independencia a Marruecos pensando que naturalmente iba a ser un gobierno próximo. España, que acababa de entrar en la ONU, pues también le dio la parte correspondiente de esa independencia, porque era un protectorado y naturalmente no era una colonia, y para crear lo que hoy es Marruecos. Pero cuando viene en el año 57 el rey de Marruecos aquí, ya le dice a Franco que ellos quieren el Sáhara, la Ifni, Ceuta, Melilla, y Franco naturalmente le dice que nada de eso. Y aprendió muy bien, porque lo que hicimos fue un planteamiento estratégico en el cual se cambia todo, es decir, lo que hay que hacer es una unidad rápida de intervención que sea capaz de sostener el territorio, y luego ya pensar en otro tipo de operaciones. Por eso, y además en un momento muy delicado en España, los economistas esto se lo suelen saltar, ¿verdad? Cuando te cuentan esa milonga de que Franco era refractario, las reformas, pues estamos en el año 56, 57, hasta el 58, mira, es que tenía un problemón en Ifni, y esto era un problema para el presupuesto, y hubo que crear esa fuerza operativa en esos momentos, es decir, se va a incrementar la legión en 3 banderas más, que es el tercio Alejandro Farnesio, y se crean las dos brigadas paracaidistas, que son las fuerzas de intervención que tenemos actualmente, y cuya modernidad yo creo que nace, o su planteamiento nuevo nace de la guerra de Ifni. La guerra de Ifni es una guerra pequeñita. Ifni era un territorio insostenible, estaba en medio de Marruecos, justo a la costa, y naturalmente habían visto ya cómo había funcionado hasta entonces, que era crear unas bandas, ¿verdad?, que luego se transformaran en ejército de liberación, que hostigaran hasta que se producía el conflicto total, que es lo que había pasado en Argelia. Bueno, pues eso empieza a pasar en la zona española, y claro, era una zona difícil de sostener. Que se hace un plan, que es el Plan Madrid, Franco preside la Junta de Defensa, hacen todo el desarrollo ofensivo, cómo se va a realizar, y se van a mantener los puntos, los enclaves de ciudades que hay en la zona de Ifni. Lo que nadie pensó es que, en fin, se pudiera producir un ataque generalizado contra todas las posiciones, porque eso no era lo habitual. Estos siempre operaban en grupos relativamente pequeños, hostigaban hasta que se desarrollaba, pero naturalmente Marruecos debió apoyar, bueno, es un hecho que lo apoyó, porque pudieron hacer un ataque bastante combinado en todas estas ciudades con apoyo de morteros, y eso ya, quiero decir, para una banda es un ejército superior, y ahí se operó rápidamente. Es decir, lo que pasa es que algunas posiciones quedaron cercadas, y hay una serie de acciones heroicas en la guerra de Ifni,
la primera para ir a auxiliar a uno de los puestos, que dije Teniente Ortiz de Zárate, que sea te cela o al cielo, y naturalmente lo cercan y mueren hasta que luego llega la Legión a salvar al resto de las unidades. Bueno, pues esta serie de hechos son los que llevan. Y Franco plantea muy bien esa batalla, se van movilizando esos grupos sin hacer una gran movilización, no lo hubiéramos podido permitir. Y luego hay un hecho que pasa desapercibido, ¿no? Que es cuando se puede producir el paso siguiente con la unidad cercada o la recuperación de territorio, puede encontrarte con la influencia, ¿no? Es que Marruecos, ¿verdad?, que estaba detrás, hubiera dado mucha más fuerza a estos grupos insurgentes, que estamos hablando de 4 o 5 mil hombres. No estamos hablando de una fuerza pequeña para lo que era el territorio de ISNI. Nosotros teníamos unos 2.000 aproximadamente, eso incluyendo fuerzas locales, o sea que no, tampoco eran unas fuerzas muy grandes. Y entonces decidimos, y además se nos ha prohibido utilizar armamento moderno, el armamento del pacto con los americanos, porque naturalmente Estados Unidos desea un Marruecos que sirva de freno a la expansión, digamos, del socialismo musulmán en la zona de Túnez y Argelia, que se prevé, ¿no? Hay que fregar a esa instancia. Entonces Marruecos es algo que le da garantía, se la sigue dando a Estados Unidos. Creo que en eso la política marroquí pues ha sido desde entonces bastante acertada para ellos, y naturalmente decide hacer algo que no estaba planteado, que es mandar una escuadra, una escuadra viejecita como era la nuestra, de la guerra civil. El crucero más potente es el Canarias, 2 cruceros y unos destructores no hubieran podido enfrentarse a una armada moderna, pero sí que hacen un despliegue ante Agadir, y claro, en ese momento se conservan, en fin, algunos por servicio de inteligencia, lo que estaba diciendo en Marruecos, intentan movilizar al ejército marroquí porque creen que vamos a desembarcar, y claro, aquellos montaban cañones de 200 milímetros, y se ponen ahí para dejan a Agadir como un queso gruyère, y eso es lo que en realidad frenó, ¿no?, la campaña del apoyo a ISNI y permitió recuperar parte del territorio y luego hacer frente al ataque en el Sáhara. Yo creo que esas dos operaciones fueron muy bien planteadas. Además se consiguió la colaboración francesa. Los franceses son los de ayudar si peligran sus intereses, y tener una situación complicada, naturalmente ayudan en la cuestión del Sáhara, donde el famoso combate de Chera, donde un pelotón de la Legión pues se niega a retirarse, y naturalmente que yo acaba como acaba. Es una acción heroica donde tenemos los 2 últimos laureados, y en realidad al final la guerra se salda con un gasto pequeño, sin haber hecho una escalada. Se conserva el Sáhara, se reduce la posición a Sirín, a la capital, como una cosa simbólica. Eso es un territorio que es insostenible, y luego la batalla diplomática que se va a mantener, pues el año 65 la ONU, y nosotros hasta el 69 no dejamos Sirín. Es decir, que era importante porque esto suponía atrasar esa caída progresiva de las piezas de ajedrez, y se hizo, en fin, con el sacrificio de las fuerzas que estuvieron ahí combatiendo, pero ni habéis tenido que hacer una guerra de desgaste como hicieron otras potencias coloniales. Es decir, si no repasa... Sí. No, te iba a decir que la victoria española fue muy inteligentemente, y aguantamos 10 años más, si no me equivoco. Claro, hasta el año 69. Eso es, vamos. Se deja. Sí. Habla la siguiente era el Sáhara, claro, pero habíamos ganado en este proceso, ¿no?, paulatino. A mí me interesa recordar una cosa, cuando, en fin, lo de ISNI era fácil, era Marruecos, por lo tanto era fácil que la población estuviera más prevista o más partidaria de volver a Marruecos, pero la población del Sáhara, ahí no hay ningún apoyo a la idea de incorporarse a Marruecos. En esta época, cuando suceden estos acontecimientos, además, la población del Sáhara lo que quiere en esos momentos es quedarse en España. Eso también es importante para el operativo, ¿no? El operativo que tiene que ser externo, con las dificultades que eso tiene, los ataques estos dobles que hicieron. Vista desde hoy, luego hay sacado pegas, si se había que haber mandado más las tropas, es decir, haber hecho un despliegue enorme. Mire usted, no estábamos en esas condiciones, y yo creo que fue una política inteligente si uno compara cómo fue la descolonización en el resto de África y cómo acabaron cada una de las operaciones militares que hicieron países que entonces tenían más capacidad de inversión. ¿Sí? Todo el mundo sabe, Argelia, el Congo belga, Angola, ¿sí? ¿Cómo ha acabado todo eso? Yo creo que la descolonización española fue en ese sentido muy inteligente desde el punto de vista de España, porque no motivó a generar en una guerra como degeneraron casi todas las demás. Pues, querido Paco, como siempre todas las semanas aprendemos en estas breves lecciones de historia, aprendemos contigo. Te mando un abrazo muy fuerte y ganas de verte, ganas de que te pases por aquí por Madrid para que hagamos otro programa de Cita con la Historia.
Claro, es que como soy unos centralistas, tenéis que estar Es en la malvado, capital. unos centralistas Bueno, malvados. no sé si la semana que viene tendremos que hablar, sabrás que hoy el Parlamento gallego, en una Sí. de inteligencia, ¿verdad?, ha declarado que el fascismo es franquista, que había colaborado poco menos que en el Holocausto. En fin, yo ya, aquí estas cosas no... Hay una colección de ignorantes puesta en el puesto de político, de ignorantes y de cobardes, ¿no? Oye, Porque recogemos buscan el guante. La semana que viene analizamos esto del Parlamento gallego con mayoría absoluta del Partido Popular. Efectivamente, con mayoría absoluta del Partido Popular, tú lo has dicho. Te mando un abrazo y la semana que viene hablamos de este tema. De acuerdo. Un abrazo, Paco.